Hola, hoy vamos a hablar de las fracturas de escápula en el ciclo de seminario de patologías de hombro y codo de la especialidad de ortopedia y traumatología de la UC. Yo soy la doctora Josefina Cortés, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad Católica, y mi tutor fue el doctor Rodrigo Liendo, cirujano de hombro y codo de la Universidad Católica. A modo de introducción, las fracturas de escápula son de baja frecuencia. Entre un 2,2 a 2,7% de los pacientes ingresados en Estados Unidos se ha reportado que tienen este diagnóstico, y entre un 0,4 a un 1% del total de fracturas ingresadas al servicio de urgencia. La edad más frecuente es entre 25 y 50 años, con una incidencia de 4:1 entre hombres y mujeres. La ubicación principalmente se encuentra en el cuerpo de la escápula en un 50%, y le sigue la glenoides, luego el acromión y luego la coracoides. Se han reportado algunos rasgos que son más frecuentes según algunos mapas de calor, como se puede ver en esta imagen, algunos más bien horizontales en el cuerpo de la escápula, verticales, con frecuentemente el rasgo de salida en el borde superolateral de la escápula. Las fracturas de escápula están frecuentemente asociadas a lesiones en un 95% de las veces, principalmente a lesiones torácicas, ya sea hemoneumotórax o contusiones pulmonares. De todos estos pacientes con lesiones torácicas, un 3% tienen fracturas de escápula y solo un 60% son visibles en el TAC. O sea, hay gran parte que ni siquiera las vamos a ver en las radiografías. Otras lesiones asociadas son las fracturas costales, TEC, fracturas de columna, fracturas de clavícula, fracturas de pelvis, lesiones vasculares como de la arteria subclavia y axilar, y lesiones del plexo braquial. En cuanto a la anatomía de la escápula, hay que recordar que es un hueso plano que conecta las extremidades superiores con el esqueleto axial, que tiene una gran masa muscular adyacente, la que sirve de protección ante mecanismos de alta energía, que son los que principalmente se da esta fractura, y que tiene cierta movilidad sobre la pared torácica, lo que también ayuda a disipar las fuerzas. En cuanto al mecanismo, como mencioné anteriormente, es un mecanismo de alta energía, principalmente trauma directo, que puede generar fractura en cualquier segmento de la escápula, o un trauma indirecto que puede generar fractura en la glenoides y cuello por impacto de la cabeza humeral. En cuanto a las clasificaciones, se encuentra la clasificación A-O, que las dividen A siendo de los procesos de la escápula, B del cuerpo de la escápula y F de la fosa glenoidea. De los procesos de la escápula está la A1, que es fractura de coracoides, A2, fractura de acromion, y A3, fractura de la espina de la escápula. Las tipo B son del cuerpo de la escápula, como mencioné, y están las B1, que tiene solamente 2 o menos puntos de salida, y la B2, que el rasgo de fractura tiene 3 o más puntos de salida. Las tipo F son de la fosa glenoidea y ocurren de manera extraarticular del hueso subcondral del cuello de la glenoides. Otra clasificación es la clasificación anatómica, que divide a la escápula en tipo 1, el cuerpo de la escápula; 2, las fracturas apofisiarias, que incluirían el acromion y las coracoides; y las tipo 3, las fracturas del ángulo superolateral, que incluye el cuello de la escápula y la glenoides. Otra clasificación que divide a las fracturas específicas de la glenoides es la clasificación de Heidelberg, que las divide en tipo 1A, de la fractura del borde superior, borde anterior, perdón, de la glenoides; la 1B, fractura del borde posterior; tipo 2, la línea de fractura pasa a través de la fosa glenoidea y sale por la escápula inferior; las tipo 3, la línea de fractura pasa a través de la fosa glenoidea y sale por la escápula superior;
y las tipo 4 es una línea de fractura a través de la fosa glenoidea y sale por la escápula medial a través del cuerpo, como se pueden observar en las imágenes. Las tipo 5A, 5B y 5C son combinaciones de los distintos tipos mencionados anteriormente, y las tipo 6 son fracturas de glenoides con combinación severa. También existe una clasificación para las fracturas de cuello, de escápula, que principalmente estas son extraarticulares. Las tipo 1 son sin angulación ni desplazamiento, las tipo 2 son de desplazamiento mayor a 1 centímetro, las tipo 3 se consideran las que son con angulación de mayor a 40 grados. Las fracturas de acromion también tienen su propia clasificación, que es la de Kuhn, y se divide en las tipo 1 mínimamente desplazadas, tipo 2 desplazadas pero que no comprometen el espacio subacromial, las tipo 3 desplazadas que comprometen el espacio subacromial. Las fracturas de coracoides, por su parte, también tienen su propia clasificación, que es la de Ogawa. Las tipo 1, como se ve en la imagen, ocurren proximal a los ligamentos coracoclaviculares, y las tipo 2 ocurren distal a los ligamentos coracoclaviculares. Como ya vimos, existen varias clasificaciones y la idea es uno tenerlas en mente cuando nos enfrentamos a estas fracturas, pero de las cosas más importantes para el traumatólogo general sería hacer una buena anamnesis y examen físico, ya que estos pacientes van a estar en contexto, como se mencionó, de politrauma. Por lo tanto, es muy importante aplicar el protocolo ATLS, eh, realizar un examen físico completo, em, y prestar atención en el aumento de volumen, en crépito de la escápula, dolor a la movilización del hombro en abducción, y realizar un completo examen neurovascular, sobre todo de las extremidades superiores, que en este caso nos estamos enfocando en la fractura de escápula. En cuanto a las imágenes, hay que considerar el set de politrauma y tener ojo con la radiografía de tórax, ya que las principales lesiones asociadas son las principales lesiones que pueden causar letalidad de los pacientes, ¿ya? Y estas son las de la pared torácica. Las radiografías a solicitar sería proyecciones de hombro AP verdadera, axilar o belpo, donde vamos a poder identificar de mejor forma la fractura de acromion y glenoides, y la escapular en I. Y el TAC se solicita en fracturas intraarticulares con desplazamiento mayor a 1 centímetro, y para evaluar preoperatoriamente a los pacientes, ya que la reconstrucción 3D es muy útil para hacer toda esta planificación. En cuanto al tratamiento, está en primer lugar el tratamiento ortopédico, que se da en la mayoría de las fracturas, en más del 90% de ellas, de las fracturas de escápula, y este va a ser con cabestrillo o inmovilizador de hombro por 3 a 6 semanas, y considerando una movilización precoz progresiva. Se ha descrito que a partir de los 7 días comenzar con movimientos pendulares, kinesioterapia, siempre y cuando el paciente tenga un buen manejo del dolor. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a estar frecuentemente hospitalizados, ya que están en contexto de politrauma, entonces muchas veces va a ser difícil realizar esta movilización precoz progresiva, pero hay que tenerlo en nuestra cabeza al momento de enfrentarnos a los pacientes. Se describe que son de buen pronóstico y siempre y cuando se haga un buen tratamiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este está indicado según distintas áreas, que estas son según el desplazamiento, según el escalón articular, las angulaciones y la inestabilidad glenohumeral. Siempre se realizan mediciones que están mayoritariamente descritas en radiografía, pero
más precisas en TAC. ¿Cuáles son estas mediciones? Está el ángulo glenopolar, como se observa en la imagen A, la medialización o acortamiento, como se observa en la imagen B, la angulación del cuerpo, como se observa en la imagen C, y el desplazamiento, como se observa en la imagen D. El ángulo glenopolar es el ángulo más inferior de la escápula hasta el punto más superior de la glenoides. El valor normal es entre 20 y 22 grados y a menor ángulo la cabeza se subluxa inferomedial. La medialización en realidad es una lateralización del borde medial de la glenoides. em, por eso también se le llama el lateral border offset. Y es de aproximadamente 6 milímetros la lateralización que ocurre. En cuanto a la angulación, se mide en la radiografía y de escápula, como se muestra en estas imágenes. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico en fracturas de escápula son más bien recomendaciones de expertos, ya que no existen estudios prospectivos que las validen. ¿Cuáles son estas? En las fracturas de cuerpo de escápula, la indicación quirúrgica sería medialización de más de 20 milímetros, angulación de más de 45 grados, doble disrupción del complejo suspensorio superior, más desplazamiento de más de 10 milímetros, medialización de más de 15 milímetros, más 30 grados de angulación y un ángulo glenopolar menor a 22 grados. En las fracturas de cuello tendrían indicación quirúrgica las fracturas con desplazamiento de más de 1 centímetro, con angulación mayor a 40 grados hacia anterior, doble disrupción del complejo suspensorio superior y desplazamiento de más de 10 milímetros, y las que tengan un ángulo glenopolar menor a 22 grados. En las fracturas de glenoides sería un desplazamiento de más de 4 milímetros. En las de acromion, un compromiso del espacio subacromial. Y en las de coracoides, la separación de la acromioclavicular funcional. Como mencioné anteriormente, en el tratamiento quirúrgico es muy importante la planificación. Recobra mucha importancia dada la baja frecuencia de estas fracturas y a la baja exposición que en general se tiene. La posición preferencial es de cúbito lateral, ya que se tiene mejor acceso a la clavícula en caso de tener que sintetizarla. Y principalmente se hace una incisión en L, que esté centrada en la espina de la escápula y en su borde medial. Se realiza un flap cutáneo, como se muestra en la imagen, y hay que considerar algunos peligros anatómicos, que son el nervio supraescapular, que ingresa de forma retrógrada desde la escotadura espinoglenoidea. Aquí hay que tener mucho ojo y cuidado en el intraoperatorio con la tracción del infraespinoso, ya que puede lesionar el nervio. Y por otro lado, el otro peligro sería la arteria circunfleja ascendente. En cuanto a los abordajes, existen dos principales, que son el abordaje de Judet, en el que se realiza una desinserción desde el borde medial hasta el borde lateral de la escápula. Las ventajas de este abordaje son la buena visión del cuerpo, pero su desventaja es la pérdida de la fuerza en rotación externa, ya que desinsertamos el infraespinoso, y la mala visión de la articulación. Otro abordaje que nació debido a esta desinserción del infraespinoso que provoca pérdida de fuerza en rotación externa es el de Judet modificado, que salió el año 2004. Y este abordaje no desinserta el infraespinoso, forma un plano intermuscular entre el infraespinoso y el teres menor, como se ve aquí en todo lo que es la imagen de la derecha. ¿Cuáles son las ventajas?
sería una buena visión de la articulación y que no pierde fuerza de rotación externa. Y las desventajas sería una menor visión del cuerpo de la escápula. Un abordaje que fue expuesto y publicado el año 2023 es un abordaje tipo boomerang que se toma como vértice la articulación glenohumeral. Aquí se describe que se realiza el abordaje también con un flap de piel y también se realiza un plano entre el teres menor y el infraespinoso. En el tratamiento quirúrgico se utilizan distintos tipos de osteosíntesis, entre las cuales están las placas anatómicas, como se ve en la segunda imagen de izquierda a derecha, una placa en boomerang, una placa lateral o una placa de acromion. Las placas de reconstrucción, como se ve en la primera imagen de la izquierda, que pueden ser de 2.0, 2.4 y o 2.7 milímetros. Moldeadas, en general logran dar una buena fijación a las fracturas. Y también están los tornillos que se ocupan principalmente en las fracturas de glenoides, como se observa en la imagen de la derecha. En cuanto a algunos resultados reportados sobre el tratamiento quirúrgico y conservador, se ha visto de que las fracturas extraarticulares no hay muchas diferencias en distintos outcomes. En este estudio, que fue una revisión sistemática del año 2020, en las que en el tratamiento quirúrgico se encontraban un 69% de la muestra de pacientes, o sea, de 464 pacientes, y en el conservador un 31%, que eran 205 pacientes, se observó que en cuanto a la unión, el constant y la elevación en el examen físico del paciente, las diferencias son bastante mínimas como se puede observar. En cuanto a las complicaciones, siempre hay que considerar las lesiones asociadas, las lesiones de alta energía. También se puede observar la mala unión, sin embargo, estas son bien toleradas en la mayoría de los pacientes. La no unión es rara en estos pacientes, ya que el sistema de irrigación permite una consolidación eficaz y la lesión del nervio supraescapular en el intraoperatorio, como se había mencionado. Una entidad importante de mencionar en las fracturas de escápula es el hombre flotante. La definición clásica del hombre flotante es que es una fractura del tercio medio de la clavícula asociada a una fractura del cuello de la escápula. Vamos a observar la imagen. Es importante destacar acá el complejo suspensorio superior, em, que es un anillo que comprende el tercio lateral de la clavícula, los ligamentos acromioclaviculares, el acromion, la cavidad glenoidea, la coracoides y los ligamentos coracoclaviculares. Se considera inestable cuando eh, está dañado el complejo suspensorio superior en dos puntos de todos los que se han mencionado. Con el pasar del tiempo, se ha definido de otra forma el hombre flotante, ya que algunos autores mencionan de que la superficie glenoidea es la que debe estar inestable y desprovista de inserciones ligamentarias. Y en ese caso, se consideraría hombre flotante. Como se puede observar en la imagen y en este estudio se define este nuevo concepto de hombre flotante, denominándolo glenoide flotante. Es importante para el tratamiento adecuado de estas fracturas entender dónde están las lesiones, en qué parte del complejo suspensorio superior,
ya que el tratamiento es más bien a la carta, donde cada tratante, según la planificación preoperatoria, decide dónde eh, instalar cada parte del complejo de osteosíntesis que va a rearmar toda esta fractura. A modo de conclusión, las fracturas de escápula son lesiones complejas que se dan principalmente en un trauma de alta energía. Se deben descartar lesiones torácicas, TEC y trauma abdominal. Se debe tener una adecuada planificación preoperatoria, conocer bien la anatomía, un estudio adecuado de imágenes, tener una buena planificación del abordaje y las osteosíntesis a utilizar. Y hay que considerar una adecuada rehabilitación, tanto si consideramos el tratamiento ortopédico como en el postquirúrgico. Muchas gracias.